Hola, soy Ana Romero y estoy emocionada de compartir contigo lo que Dios ha hablado a mi corazón. ¿Sabes? Cada tema tiene un trasfondo personal de la transformación continua por la que Dios me ha llevado en cada temporada de mi vida. Así que acompáñame. Esto es Nosotras Somos. Amigas, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas a Nosotras Somos, qué gusto que nos acompañen. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes y de tener algunas cosas que compartirles que están por llegar a Nosotras Somos. Y estoy muy agradecida con Dios porque tiene tiempo y si escuchas ruiditos es porque hay mucho ruido en la parte de afuera de la casa, pero no importa, estamos en vivo y lo que importa es lo que vamos a compartir, ¿no? Y estoy muy agradecida con Dios porque durante, yo creo, desde el mes de julio, Dios ha estado acomodando ciertas piezas y ha traído paz en unas y en las cosas que siento que no encajan, Dios me muestra porque hay esta inquietud en mi corazón y no sé, no crean, a veces me equivoco, ¿no? Y puedo tomar una decisión equivocada o adelantarme a un hecho, pero siempre trato de ser guiada por él definitivamente. Y recientemente hemos estado hablando de cómo vivir una vida transformada, cómo vivir una vida en donde nuestra salud mental, nuestras emociones sean constantemente transformadas, habiendo cambios. Ahora sí que poco a poquito va habiendo cambios a medida en que nosotras vamos eh, entendiendo a través de nuestra relación con Dios y nuestra comunión con la palabra, en donde vamos encontrando muchas verdades que necesitamos conocer, aprender y creer. Y entonces, para mí es muy importante que en Nosotras Somos hablemos de temas em, que no tanto estén de moda, sino que los temas que yo creo que desde que comenzamos Nosotras Somos, la mayor parte de los temas tienen que ver con los procesos que yo he vivido. Y más adelante, o casi al final del en vivo, porque no quiero tomar mucho tiempo, quiero entrar de lleno a lo que voy a hablar el día de hoy y con lo que vamos a cerrar, pero sí quiero más adelante compartirte algunas cosas. Y bueno, hemos estado hablando de esta transformación, hemos estado hablando acerca de cómo vivir esta vida sana. Y recientemente escuché algunas podcast en donde personas brillantes, preparadas, estudiadas, personas que hay personas que tienen los posgrados y las maestrías y hay personas que no las tienen, pero son personas que tienen mucho tiempo en el ministerio y que se han preparado estudiando la palabra, teniendo una relación con Dios de una manera impresionante, un ejemplo a seguir. Y por otro lado, son personas que leen mucho y toman cursos y todas estas cosas. Y entonces me ha tocado estar escuchando un poquito de todo y estoy muy contenta de poder encontrar espacios sanos en donde se esté predicando la verdad y están siendo responsables con los mensajes que comparten. Y cuando buscaba en México o en Google cosas en español, en realidad casi no encontré nada de temas importantes como para que nos ayudaran a completar o algunos artículos que nos ayudaran a entender un poquito mejor algo que alguien escribió inspirado por Dios y que trae la palabra a una persona. No encontré en México nada de eso. Eh, Conozco muchas iglesias, conozco muchos pastores, y la realidad es de que a pesar de que conozco a muchos, confío en unos cuantos porque los conozco, porque conozco su trayectoria, su preparación y sobre todo viven una vida en la iglesia y en su vida diaria son la misma persona y entonces para mí es este ejemplo de decir, ok, ¿no?
saben de qué están hablando, saben de qué están guiando, tienen esta trayectoria ya. Y en Nosotras Somos tenemos a lo mejor una trayectoria de casi 5 años y la mayor parte de lo que compartimos son vivencias personales y cómo Dios ha traído la solución a la luz o cómo mi relación con Él y la lectura de la palabra y conocer a Dios de estas formas o tener prácticas espirituales nos ayudan a crecer. Entonces, quiero esta serie cerrarla con temas muy importantes y encontré un artículo padrísimo en inglés y lo traduje. Entonces, quiero hablarte un poquito acerca de la salud mental, la medicina y la consejería bíblica. ¿Sí? Em, es una realidad el día de hoy que más que nunca eh, la gente o más se habla en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los medios digitales acerca de la salud mental. Y si yo algo lo he mencionado muchísimas veces en Nosotras Somos, es que es súper importante que toda la gente, escúchenme bien amigas, toda la gente en diferentes etapas de su vida, con o sin Cristo. Ese no es el punto. El punto es que toda la gente en algún momento de su vida va a necesitar ir a terapia para que le den las herramientas que necesita para enfrentar los retos de la vida de una manera saludable. Y cuando las personas van a terapia, salen las cosas que nunca quisimos hablar con nadie, salen las cosas que sucedieron en la infancia, salen las cosas que experimentamos en el pasado que nos han llevado a, de alguna manera, batallar con algunas de nuestras emociones o con algún tipo de enfermedad emocional o mental. Y entonces es importantísimo que tú sepas que si yo pudiera todo el tiempo decir, toda la gente necesita terapia, estaría excelente, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente por sí sola no entiende cómo funcionan las emociones. Y cuando vas con un profesional en el tema, como una psicóloga o un psicólogo, pues salen las cosas en la terapia con las que a lo mejor nunca te atreviste a platicar con nadie, los secretos que nunca te atreviste a contar. Pero hay una diferencia y es muy importante porque conozco personas que son muy conocidas en el ámbito en los Estados Unidos, que predican y que son muy reconocidos, y estas personas toman terapia con psicólogos que no son cristianos y luego tienen estos consejeros, estas personas que manejan el lado espiritual de su vida. Y las personas que manejan el lado espiritual de su vida o que los orientan y los guían, pues son personas que no están en un lugar como otros tal vez líderes o pastores, están en un lugar en donde las personas, más que preparación, hay una revelación de la palabra de Dios aplicada de la manera correcta, en la manera en la que Dios siempre pensó que se debió de haber aplicado su palabra, ¿no? Y entonces, conozco personas que también van como yo con algún terapeuta o alguna terapeuta que no solo es psicóloga, sino que también es cristiana. Y no todos entran en el ámbito de te voy a dar terapia y también voy a meter la Biblia, porque muchos terapeutas son nuevos en esto, aunque son cristianos. Y luego hay otros como las personas, conozco algunas personas, conozco como yo creo unas 8, que conozco 4 que recuerdo, 4 o 5 que fueron mis maestros en el Instituto Bíblico hace muchísimos años. Y fueron unos excelentes maestros, todos psicólogos. En aquel tiempo todos estaban súper jóvenes, algunos hasta recién casados, y me acuerdo que era increíble la manera en la que enseñaban la consejería cristiana, así se le llamaba. Y luego teníamos los maestros que nos dejaban tareas padrísimas, ¿no?
de hacer investigación acerca de las enfermedades emocionales o mentales. Y entonces conozco personas que están ejerciendo en algún momento en la ciudad de Tijuana. Creo que fue el único centro de consejería que había. No sé si ya regresó el pastor Perea de Kairos, que le mando un saludo. Lo quiero mucho a él y a Ninfa. Son unas personas muy importantes en mi vida. Los aprecio mucho. Y ellos tenían un centro de consejería. Pues si yo tengo 47 años, el centro de consejería existía, yo creo, de cuando yo tenía 20. Entonces, sé que después de la pandemia se cerró, pero antes de la pandemia yo asistí ahí con el pastor Perea y estaba muy padre el centro de consejería, algo extraordinario. Y entonces, me ha tocado toparme en el camino con personas que están fomentando el que la gente que viene a Jesús no solo tenga este conocimiento de ¿qué sucedió ahora que ya son salvos? Sino la responsabilidad que tenemos de rendir a Dios. Y es algo que a lo mejor no se enseña de esta manera, pero si yo lo puedo poner en palabras más tangibles, es rendirle a Dios estas cosas con las que batallamos, estas cosas con las que constantemente nos levantamos o no nos podemos quitar de la mente, o yo qué sé, me ponle nombre tú, ¿no? Lo que sea con lo que tú de repente dices, ok, aquí hay algo, ¿no? Y te quiero hablar acerca de que hay posturas súper extremas dentro de la iglesia en general, ahora hablando dentro de las comunidades cristianas, hay posturas extremas. Y te puedo hablar de dos, y una de ellas es la postura en donde eh, todo viene del enemigo y tu naturaleza caída y tu pecado pasado y tus generaciones y todas estas cosas. Y entonces pareciera como si el que todo sea espiritual se convierte en algo temeroso porque todo lo que te pasa es por culpa de todo lo que viviste e hiciste. Y aunque hay una parte de verdad, el temor no viene de parte de Dios, y cuando dentro de esas palabras o de ese conocimiento, de ese extremo, se dan ciertas enseñanzas, pues hay que ser cuidadosos de no caer en ese lugar en donde lleguen a un punto en donde en ese extremo te digan, ¿sabes qué? No, si tú eres una persona, yo soy tu consejero y tú me estás diciendo que a ti te diagnosticaron cierta cosa y yo considero que eres una persona que debería de tener más fe, orar más. Y lo estoy poniendo en palabras súper raras, ¿no? Pero imagínate que alguien le diga a una persona, un consejero le diga a alguien que ya fue diagnosticado con una enfermedad mental, no emocional, decirle, ¿sabes qué? Pues eh, eh, tú lo que necesitas es la Biblia y deja tu medicina. Entonces son extremos peligrosos. Y luego está otro extremo en donde eh, nos vamos más hacia el lado de la medicina y pareciera que no confiamos tanto en Dios por tomar el medicamento, hacer ejercicio, pero hay este extremo en donde todo mi tiempo, toda mi mente, todo lo que soy es en estar bien, verme bien, sentirme bien. Y hay algo de engaño por ahí porque es un extremo en donde parece como el otro, parece de Dios, huele a Dios, medio sabe a Dios, pero Dios no está en ninguno de los dos extremos. Y la única manera de encontrar un punto en donde la balanza se acomoda en un lugar en donde puedes leer la palabra, recibir dirección de parte de Dios, de un consejero, de tu pastor, si es que tu pastor está preparado, porque no todas las iglesias tienen ese privilegio. Pero si tu pastor está preparado, si tu pastor es esta persona que tú dices, yo puedo confiar en que él me va a dar o ella me va a dar la dirección que necesito, adelante. Y luego está el otro lado del balance, bien alineado a la palabra, bien alineado a
lo que la medicina está haciendo. Y entonces me gustaría poner un ejemplo muy sencillo, y es el ejemplo de una persona con cáncer tomando tratamientos de quimioterapia, o personas con problemas del riñón, o personas con problemas en los pulmones respiratorios, con asma. Y luego está la persona que tiene, tal vez esquizofrenia o bipolaridad y tiene que tomar medicamento, o la persona que padece de depresión o ansiedad a un grado en donde tiene que ser medicado porque fue diagnosticado por un profesional en donde se dio cuenta que el problema no estaba en sus emociones, estaba en el cerebro, que tiene un desbalance químico. Y entonces, ¿qué hacemos? Entendemos que estas 2 personas están enfermas y las 2 necesitan tomar su medicina. Muchas veces pensamos que es como, no, 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 es que, eh, es imposible para mí. Algunas personas lo pueden pensar de esta manera y decir, es imposible para mí pensar que una persona con una enfermedad mental siga tomando medicamento cuando Dios ya lo sanó. Y entonces tenemos a la persona que tiene asma y entonces mientras está teniendo un acceso de asma no usa su inhalador, o la persona que está en un tratamiento de cáncer deja de usar la quimioterapia, o la persona que está en diálisis deja de usar diálisis. Y me quiero ir un poquito más a la yugular con esto que te voy a decir. Y me encanta el tema porque yo ahorita lo estoy viviendo. Y yo estoy viviendo la menopausia. Entonces, si la menopausia es una es un diagnóstico y no es una enfermedad, es parte de algo por lo que todas las mujeres van a pasar o estamos pasando, y voy a dejar de usar el tratamiento que me va a hacer estar balanceada en mis hormonas, porque mis ovarios ya no producen lo que deben de producir, porque como muchas de ustedes saben, no tengo ya matriz. Entonces, no me pongo el tratamiento y me dejo llevar por todas las cosas que mis hormonas, mi falta de producción de hormonas le van a traer a mis huesos, a mi cerebro, a mi estómago, a mi digestión. Entonces dejo de tomar. Yo les voy a decir la fórmula que encontré. Y la fórmula que encontré me funciona a mí. Y la fórmula que encontré fui con un médico, el médico me dijo, necesitas ir con un psiquiatra porque estás deprimida y que corres peligro y que no sé qué. Y yo voy con mi terapeuta y le dije, la ginecóloga me dijo que necesito hacer esto. Y me dijo, ve una, ve, el mejor consejo más sabio fue, ve con una segunda opinión. Porque a mí me hizo ruido que la doctora, con la primera que fui, me dijo, en otro piso está un colega que es psiquiatra y a él le mando todas mis pacientes y les da un descuento y bla, 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 y bla, bla, bla. Y entonces yo dije, pensé en mi interior así, pero cañón, a lo mejor quieren están haciendo negocio. Y entonces voy con otro ginecólogo, y es un ginecólogo y una ginecóloga, y trabajan juntos, a los 2 los conozco, de hecho, uno de ellos me operó, y platiqué con la doctora, y la doctora me felicitó, me dijo que considera que soy una mujer bastante sana, y que he aprendido a usar las herramientas que la terapia me ha dado para enfrentar momentos difíciles que mi salud ha traído como consecuencia, ciertos resultados no favorables a mi vida. Hasta se ofreció a venir al podcast, con eso les digo todo. Y me dijo, ¿sabes qué? Me interesa que tú sepas y estés informada de estas cosas. Y me acuerdo que duramos un buen en la consulta, hablamos de muchas cosas que me gustaría más adelante platicar con ustedes. Pero fíjense, amigas, fui a una segunda opinión, no necesité nada de eso y estoy bien. Y en medio del camino, en donde en el mes aproximado de mayo, junio, yo me puse este tratamiento de hormona de reemplazo, yo comencé a escudriñar la Biblia de una manera distinta de lo que lo hacía antes.
mis prácticas espirituales como la oración, el escuchar música, el leer la palabra, el oír podcast, el escuchar prédicas. A mí me encanta leer también. Las las organicé de una manera en donde yo estoy recibiendo, mi alma está escuchando y está recibiendo todos los días algo. Y tengo una libreta en diferentes partes, algunas de ustedes ya lo sabían, en donde hago mis anotaciones. Y entonces comencé a darme cuenta que en la palabra empecé a encontrar la respuesta a mi curiosidad cuando me sentía mal acerca de si era una cuestión emocional, mental, o era algo hormonal que hacía que mis emociones y que todo lo que pasa por mi cabeza y mis pensamientos tuvieron una revolución de repente. Porque a cuántas de nosotras nos ha pasado o me pasó o les pasa a ustedes que cuando van a tener el periodo, antes o después se ponen súper mal, ¿no? Con los estados de ánimo, enojadas, tristes, contentas, antojos, sueño, dolor, ¿no? Que también vamos a hablar, vamos a tener cosas acerca de estos temas muy importantes. Y entonces, cuando pienso en los 2 extremos de los que les acabo de hablar, que existen, tiene que haber este punto en medio, en donde la palabra sea, en donde yo me ancle, en donde sea mi roca firme y a través de ella yo pueda filtrar lo que yo estoy pensando y sintiendo en mi cuerpo. Y a mí me ha funcionado que la palabra ha traído claridad de qué es lo que está pasando conmigo. Y todo hasta ahorita, amiguitas, ha sido hormonal. Entonces, yo comencé este punto de este artículo que vi en inglés acerca de estas dos posturas extremas. Si te encuentras en medio de una situación en donde estás en estos dos puntos extremos, por favor, escríbenos. Queremos recomendarte a alguien que sí sabe. No queremos que te veas afectada por alguien que cometa un error. La vida de los seres humanos es muy importante y no podemos jugar con ese tipo de cosas. La medicina definitivamente va a tener siempre un límite. Por ejemplo, para los médicos, otro punto que encontré en el artículo es que la medicina tiene sus límites y Jesús jamás tendrá un límite. La medicina, como por ejemplo para un cólico, para un dolor de cabeza, no podemos excedernos de ibuprofeno o de ciertos medicamentos porque nos terminan dañando nuestros riñones o nuestros órganos por el tipo de medicamento y también por la falta de hidratación de no tomar agua, porque la mayoría de la gente no toma agua, no tiene ese hábito sano. Y entonces, ¿qué sucede? Pues llega un momento en donde alguien, como hablábamos con cáncer, puede hacerse todas las quimioterapias que el doctor le mencione, pero va a llegar un punto en donde la medicina dio todo lo que tenía que dar y no hay otra cosa más que hacer. Con una persona con asma, la última opción después de un inhalador cuando alguien está muy mal es llevarlo al hospital de emergencia, ponerle oxígeno y ponerle esteroides inyectadas para que abran los pulmones, ¿sí? Entonces, pero fuera de un tratamiento con inhaladores, ese es hasta donde llega la medicina. En mi caso, son las hormonas de reemplazo, pero hay mujeres que no son candidatas como yo lo fui porque eh, tienen otros padecimientos y para el tratamiento que yo estoy tomando necesitas ser candidata. Entonces, después de una serie de estudios carísimos, los estudios te dicen cómo estás y el doctor determina en base a tus resultados si eres candidata o no. Y hay muchas mujeres que no son candidatas, hay muchas mujeres que sí. Pero el hecho de que no seas candidata no significa que no hay esperanza para un tratamiento para ti. Hay otros tipos de tratamiento que puedes recibir sin problema. Pero de nuevo, la medicina
tiene un límite. Y la paz que Dios nos ha dejado a través de este sacrificio de Jesús, que dice su palabra, que es el príncipe de paz. Dice su palabra que nos dejó un regalo para la mente y el corazón. Y en los momentos más difíciles de tu vida, sean de salud o no, sean de salud física o no, sean emocionales o no, o si estás batallando y padeces de algún tipo de enfermedad y estás diagnosticada, amiga, Dios ha traído a tu vida una paz que sobrepasa cualquier entendimiento, cualquier mentalidad la sobrepasa. La medicina tiene un, em, un límite, pero la paz de Dios no tiene límites, se desborda, es inagotable en nuestras vidas. Paz para la mente y el corazón del único, el protagonista de la historia, que es Jesús, el príncipe de la paz. Su espíritu que lo levantó de la muerte vive en ti y en mí. Y en medio de lo que tú y yo estemos pasando, de cualquier situación emocional, mental, de salud, de lo que sea, en medio de tomarnos nuestro medicamento y sentir lo que sea que sintamos, Él quiere que vivamos con esa paz. Y sí se puede. Entonces, vimos los dos extremos y luego vimos cómo anclarnos en la palabra puede ser el lugar en donde filtremos lo que estamos viviendo. Y el otro punto es que la medicina tiene sus límites, pero Jesús tiene una paz que no tiene límites. Se desborda para llenarnos por completo. ¿Sí? Otra cosa que te quiero mencionar es la precaución que debemos de tener cuando vamos a ir con un consejero cristiano. Algunas personas van con psiquiatras porque sus enfermedades y no hay por qué avergonzarnos si padecemos de algo, no hay por qué. Estamos aquí para ayudarnos unos a otros y si padece alguna cosa, pues entonces em, es importante que si tú vas con un psiquiatra, tú continúes con tu tratamiento. Si tú vas con un psicólogo, continúes con tus terapias. Am, existe cierta ignorancia y le quiero llamar ignorancia cuando las personas, en su propia opinión, asumen una verdad que no es bíblica. La psiquiatría no tiene todas las respuestas sobre tu salud mental. La psicología, mucha de ella, la mayoría de ella, todos los principios de la psicología, me atrevo a decir porque lo he estudiado y lo he leído. Les puedo dar el nombre del libro, por ahí lo tengo, nada más que es un libro que está en inglés y viene con puros principios bíblicos. De ahí nace la psicología, ¿no? O los principios de la psicología. Pero, por ejemplo, Jesús sanó a una persona con epilepsia. En ciertas porciones de la Biblia, en el libro de Marcos y Lucas. Un momento, amigas, no me cuelguen, a ver, permítanme. Discúlpeme, estamos grabando y me marcó mi marido y era importante que yo contestara, pero ya. Y entonces les decía que en el libro de Marcos, Lucas, por ahí hay varias historias, ¿no? En donde
Eh, Vemos cómo Jesús hace ciertos milagros, pero no reprende ni a la familia, ni al enfermo, ni hace, ni comete errores diagnosticando a la gente. Si la gente no tuvo fe, Jesús no los señaló y dijo muy, muy, muy mal, ¿no? Eh, Hay muchas historias que nos encontramos en el libro de Mateo, Marcos y Lucas, en donde las personas tienen enfermedades mentales. Y te puedo decir por ahorita una para que la vayas leyendo, Mateos 17, del 14 al 21, Marcos 9, 17, 18, Lucas 9, 38 y 39. Son algunos en los que encontré y puedes encontrar cómo Jesús no condena a las personas que tienen estas enfermedades. Y tampoco les dice, voy a liberarlos, ¿no? Él los sanaba de su condición. Y sí, vemos en otras historias cómo hubo liberación de ciertas personas endemoniadas, pero esa es otra historia totalmente diferente, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. En la Biblia no podemos encontrar, y es probable que no encontremos ninguna condena explícita que hable acerca del uso de medicamentos en casos de enfermedades mentales. Entonces, estos medicamentos, como digo, tienen sus límites y nos ayudan a sentirnos mejor. Y creo que si no fuera la voluntad, y esta es una opinión personal, no viene en la Biblia, lo aclaro, es una opinión personal. Creo que si Dios no estuviera de acuerdo en el medicamento, pues no permitiera que la ciencia avanzara en ese aspecto de esta manera, ¿no? Entonces, eh, tenemos el derecho de decidir, ¿no? Y de ir a una consulta médica. Entonces, por ejemplo, em, puede haber una persona que está sufriendo alguna una situación personal y está siendo medicada y los medicamentos son súper útiles y puede recibir de la misma manera terapia o con un psicólogo o con un psiquiatra, y también puede ir con una persona que con un consejero bíblico. Y lo ideal es que todos estén de acuerdo en lo que la persona está viviendo, ¿no? Eh, el rol de la consejería bíblica es muy importante y es muy delicado, y es muy delicado, y es muy, muy de cuidado. El lugar de un consejero bíblico con una persona que está padeciendo alguna enfermedad mental no es para establecer un diagnóstico, no es para modificar un tratamiento ni hacer sugerencias, y mucho menos retirarlo. En realidad, su labor es valorar el estado espiritual del comportamiento que es el valor, perdón, espiritual de la persona que tiene enfrente y que está en una circunstancia, en un momento difícil. La Biblia llama pecado a un comportamiento que una persona tiene. Y muchas veces las personas que tenemos enfrente cuando estamos en consejería, porque Luis y yo, mi esposo y yo estamos dando consejería, hemos dado consejería, eh, nos damos cuenta que la mayor parte de las veces la persona no está pecando. Y hay ocasiones en donde la persona puede llegar a estar batallando con algo. Y entonces, sea una persona que batalle con algo, sea una persona que esté en pecado o no, cual sea su historia, el trabajo, el lugar, el rol del consejero es amarlo y llevarlo a Jesús, con todas las sesiones que tengan. Llevarlo a la verdad de Jesús, llevarlo a la redención, llevarlo a la verdad de la cruz. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en la cruz? Entre más verdad esta persona conozca,
más van a ir siendo sus ojos abiertos para entender quién es Dios y quién es esta persona a través de él. Entonces, puede ser que eh, las personas se sientan, ¿y ahora con quién voy, no? ¿Ahora quién me recomiendan? En estos tiempos creo que es difícil encontrar en ocasiones tener en una licuadora al psicólogo, al consejero, al pastor, al todo en uno solo. Pero creo que sí hay, y si tú tienes dudas y quieres hablar con alguien, por favor escríbeme, quiero recomendarte a alguien de mi confianza, es un pastor y este pastor puede despejar tus dudas y puede ser una persona que te puede guiar a experimentar algo con lo que quiero cerrar, y que fue una de las cosas que hablé en medio de esta charla, que fue la paz. Y nuestro trabajo, aún siendo, em, vecinos, amigos, familia, nuestro trabajo es, a través de nuestras acciones, reflejar a Jesús. No seamos, por favor, las personas que cometen el error de irse con corrientes o irse con opiniones que pueden llevar a que una persona pueda cometer una falta o un error grave porque no supimos cómo guiarle, y la verdad es que eso a mí me puede mucho. Entonces, si a ti te interesa recibir ayuda, escríbeme, quiero recomendarte a alguien. Yo por el momento no estoy dando consejería, pero hay un plan con una chava que es amiga mía, que es psicóloga, y en un futuro queremos que puedas recibir consejería de forma gratuita, porque sé que hay lugares que lo cobran, pero yo creo que esto va a ser hasta el año que entra. Y pues me encantaría que si tienes dudas, nos escribieras de forma privada para poder platicar contigo. Quiero cerrar este tema con esta palabra acerca de la paz. Y dice la Biblia que Jesús se topa con la samaritana. Esta mujer, no conocemos su nombre, pero era una mujer samaritana de Samaria. Y la mujer, pues, está sacando agua de un estanque y Jesús le pide de beber agua. Y hay una serie de circunstancias culturales y de diferentes índoles que no quiero hablar ahorita porque nos tomaría mucho más tiempo, pero el punto principal es que Jesús le dice que si le da agua y ella le dice: "¿Cómo me pides tú agua a mí?", ¿no? Porque, pues, tú eres judío y yo y bla, bla, bla. Y entonces Jesús le dice: "Si supieras con quién estás hablando, el agua que yo tengo para ti es una agua que saciaría todas tus necesidades". Y le empieza a contar su vida y le empieza a decir Jesús su vida. Le empieza a decir su presente y su pasado, y esta mujer se queda como: "Guau". Y entonces Jesús la invita a tomar de esa agua. Y la mujer, es confrontada, ¿no?, con el pasado y el presente, y tiene este momento especial con Jesús, y es la primer mujer, eh, predicadora de la Biblia, porque va y le cuenta a toda la gente que hubo un hombre que le habló de su vida, que le habló de sin conocerla y sin saber nada, y le dijo de esta agua, y gracias a ella muchos conocieron, ¿no? Y yo hablaba con una amiga el domingo en la tarde, que le mando muchos saludos a Mayrani, te quiero mucho, gracias por ese domingo especial que pasamos juntas. Pero fíjate, yo le hablaba de esta paz que tenemos cuando bebemos de esa agua. Viene y ocupa y llena los lugares en donde hay vacíos de Dios. Y si nos vamos más profundo y tienes unos minutos más antes de de salirnos y de dejar este en vivo o esta grabación, quiero decirte que em, hay un espacio en tu vida creado para que Dios lo llene. Y Dios quiere llenar y saciar esa necesidad que sientes
con más cosas que la quieres llenar y saciar, no has podido. Y la respuesta es porque tu necesidad es que Jesús llene esa área. Pero hay áreas en donde no tienes una mamá, un hijo que falleció o un padre que falleció o alguien ausente en tu vida. Hay una carencia de algo con una persona. Hay una carencia de la necesidad del amor, ¿no? De la aceptación, de no ser rechazados. Y Jesús lo que quiere es llenar el espacio de esa persona con su presencia todo el tiempo. ¿Qué sería de las mujeres que nos levantáramos todos los días, que viviéramos la vida diariamente conectadas con Él, como sea que se vea en ti y como sea que se vea en mí, porque puede ser completamente diferente, pero al final del día, ¿cómo se vería si trajéramos a los pies de Jesús y rindiéramos todas las cosas con las que batallamos en el día? Sería, la paz llegaría más rápido, entenderíamos ciertas cosas con más rapidez porque somos prontas a soltar, a rendir a sus pies lo que no queremos traer al siguiente día. Y si hay el día de hoy un espacio en tu vida que has querido llenar con un sinfín de cosas y sigue vacío, quiero que hoy le digas a Dios, Dios, llena mi vacío de ti. Llena ese espacio que tiene una forma de ti, llénalo. Y todos esos espacios en donde nadie los ha podido llenar, llénalos tú. Quiero decirte, amiga, que Dios llena el espacio de un hijo que yo no tuve y lo llena por completo. Así es que te invito, si el día de hoy necesitas de esa agua que va a quitar tu sed para siempre, es una sed en donde hay una necesidad de sentir amor, de sentir cariño, de sentir aceptación, de sentir afecto y desafortunadamente las personas de las que lo necesitamos no están, pero Jesús está. Y para eso vino su Espíritu para llenar esos lugares. Así es que ahí donde estás, Señor, te pido por mis amigas que están en un momento en donde están reconociendo que hay vacíos en sus vidas, hay vacíos en su interior y que solamente tú los puedes llenar. Y ahí en donde están mis amigas, yo te pido, Señor, que las toques en el nombre de Jesús, las toques con tu presencia y que a partir de hoy la vida no se vea igual, porque hay esperanza en tu presencia, hay esperanza en tu nombre y hay paz cuando nos acercamos a ti y creemos en ti. Descansamos en ti y recibimos tu paz, recibimos de esa agua, recibimos de ese amor, recibimos de esa esperanza, de que las cosas pueden ser diferentes. A pesar de que estemos en tratamientos, a pesar de que estemos con medicamentos, tenemos la esperanza de que tú siempre tienes la última palabra y caminas de nuestro lado, caminas tomándonos la mano cada vez que nos levantamos y nos acostamos. Y te damos gracias. Gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amigas, gracias por acompañarnos y vamos a entrar a un tiempecito vamos a repetir un taller, lo vamos a estar anunciando en la semana y lo vamos a estar repitiendo. Es un taller que no está aquí en YouTube, es un taller que di hace probablemente 2 años aproximadamente y vamos a estar hablando de este taller. Así es que te invito para que estés al pendiente de WhatsApp o de nuestras redes sociales. No estamos publicando mucho ahorita, no pasa nada, pero vamos a estar ahí publicando de qué se va a tratar ese taller para que puedas estar escuchando la repetición en lo que nos preparamos para comenzar con un tiempo de gracia y vamos a estar, ya les explicaré ya que pase este taller, lo que sigue por el resto del año y qué es lo que Dios me está guiando a hacer en Nosotras Somos y estoy muy contenta porque han sido 2 días, lunes y martes, en donde me ha bombardeado con
con esta tranquilidad y esta quietud de que lo que estoy decidiendo es lo correcto para lo que sigue en Nosotras Somos. Así es que vamos a seguirle echando ganas con lo que hemos decidido hacer. Les mando un abrazo, las quiero mucho y las espero la próxima semana. Estén atentas a nuestro próximo taller. Bye bye. Bueno, esto fue un episodio más. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Me encantó poder pasar tiempo juntas y poder hablar de todos estos temas que me apasionan tanto. ¡Chao!